Con respecto a lo que hablamos más antes, que las personas que imitan al Señor Jesucristo, a veces no podemos pues, hablar muchas cosas con respecto a algunos temas, ¿no? Y a veces nos quedan cortas las palabras o las expresiones. Porque en primer lugar, el Señor Jesucristo no es inimitable, como se dice. Y porque lo que pasó hace 2000 y un poco más años fue realmente duro. Fue un castigo muy duro para el peor de los malhechores. Ya ves, decimos castigo, pero aquí el Señor quería hecho para que le hagan eso, ¿no? Pero decimos castigo porque para que se vean, ¿no?, las cosas como son, como fueron, pero en realidad él no merecía eso porque no había hecho nada, pero lo hicieron con tal brutalidad, con tal porque la verdad que era un grupo de locos y fanáticos que se habían juntado porque nos decía JJ Benítez en su Caballo de Troya que prácticamente Poncio Pilato estaba loco, que ese era su diagnóstico de él. Y él, sabiendo que no tenía culpa del Señor, sabía, pero igual continuó con el castigo. Tenemos que decirlo, pues así no castigo, pero en realidad no, él no se merecía eso. Y los otros con el fanatismo que tenían, que querían deshacerse del Señor Jesucristo, entonces se lo trató de una forma muy brutal, muy brutal. De la misma flagelación que le hicieron, fue lo peor que se puede haber visto. Porque el que comenzó a azotarlo al Señor Jesucristo era otro. Pero como estaban ahí los soldados romanos, los que estaban descansando, y el azotador profesional que tenía ahí, bueno, los dos eran, pero ese otro era era un tipo casi de 2 metros era, dice, musculoso, y ese era el que se encargaba de azotar a los peores que iban por ahí, pues no, porque ellos trataban a los que paraban siempre haciéndole problemas, digamos, de como guerra de guerrilla, porque ellos eran que estaban ocupando territorio israelita, ¿ve?, o judíos, como usted quiera llamarlo. Entonces ellos tenían un grupo de nacionalismo, ¿no?, de esa época ya. Y entonces ellos trataban de infligirle el mayor daño a la tropa romana donde podían. Entonces esos eran apresados, y si el Señor Jesucristo estaba en medio de dos de esos, ¿qué podríamos decirle?, guerrilleros o algo así, ¿no? Porque eran personas que hacían daño al Imperio Romano, pero en nombre de los judíos. Entonces, ahí él fue azotado por uno de los tipos más profesionales que había en ese oficio de la tortura. Tenía un látigo él que ocupaba, que tenía varias ramificaciones que acá le llaman chorro, ¿ves? Y en cada punta tenía una esfera metálica. O sea, lo estaban azotando con otro látigo. Pero él le cambió por ese. Porque su meta de ellos era pues que hagan como hacían los otros, digamos, cuando sentían que el castigo era muy fuerte. Lloraban, berreaban, pedían piedad, clemencia, todo. Y entonces ya ellos quedaban satisfechos con eso.
Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él no habló, no dijo nada, como cualquiera, ¿no? El impacto era un quejido, ¿no?, que Él tenía, pero que diga así que lloró, no. Entonces para ello, como profesional en ese oficio tan feo, se sentían pues mal, ¿no? Porque ahí estaban los otros, los romanos, los soldados viendo, y él era pues uno de los más dice que tenía la capacidad para dar el golpe en determinado lugar, que era fractura de costilla. De tal manera lo daba con la fuerza que tenía y las esferas metálicas. Era fractura de costilla o de hueso. Y este azotador profesional se cansó de azotarlo al Señor Jesucristo y no logró su cometido, que era ese, el de hacerlo pedir clemencia, piedad. Y ese también era el de Pilato, hacerlo así, ¿ve? Porque en realidad en todo momento se buscó como humillarlo, de cualquier forma humillarlo. ¿Por qué? Porque se lo escupió, se le gritaba, se todo, ¿ve? Ustedes mismos saben de la corona de espinas que le pusieron, todo, ¿ve? Se lo trató de la peor manera. Entonces fue algo muy, muy brutal, muy, muy, muy duro. Pero nunca lograron lo que ellos querían, ¿ves? Incluso se decía que cuando este tipo profesional que azotaba de esa manera, no terminaba vivo la víctima en este caso. Dice que moría ahí en el acto. Pero era tal la fortaleza que tenía el cuerpo que había desarrollado el Señor Jesucristo durante su vida, que soportó todo, lo soportó. Que bueno, vamos a hablar aquí de los dones divinos. Él, al haber llegado a ser Dios, porque Él se despojó para venir a la tierra, se despojó de todo, de su gloria, de todo lo que era divinidad. Pero era tal fue su preparación acá en la tierra que ya había vuelto a ser otra vez Dios por su propio esfuerzo acá. Y cuando un Dios tiene dones divinos que no son muy conocidos, por ejemplo el de la invulnerabilidad, él tenía la invulnerabilidad y tenía también la inmortalidad, pero él no los ocupaba. Y cuando fue flagelado, no lo ocupó él eso. Lo hizo como cualquier hombre, despojándose otra vez de sus dones divinos que él tenía, su capacidad. Entonces él no ocupó. Y era tal mide su constitución que él había desarrollado en vida acá en la tierra, que tan fuerte que no se sabe que haya tenido fractura de costilla o fractura de algún hueso, no se sabe. No se supo nada de todo eso, porque no pasó nada de eso. O sea, él soportó el dolor de toda la flagelación, pero no pasó nada. Claro que sí, eso sí, la sangre por todo el cuerpo, que le chorreaba de la espalda, de todos lados, porque eso no podía haberlo evitado, porque fue algo brutal. En la historia, en la Biblia, no se habla muy bien cómo fue, pero hay libros que han relatado ya. El mismo Caballo de Troya ha relatado cómo fue la tortura, todo lo que se le hicieron, porque han sido suavizados todo lo que le pasó, todo lo que le hicieron fue suavizado.
porque aunque usted no lo crea, el Señor Jesucristo fue crucificado desnudo y todo el tiempo estuvo desnudo desde que le azotaron, porque ellos querían infligirle el mayor daño posible, de toda forma, físico, psíquico, de todas formas. Por eso también lo escupían, un espectáculo realmente deprimente. Y eso es lo que tampoco se sabe mucho, pero como Él es el rey de este universo, Dios creador de este universo, entonces cuando Él vino a la tierra, y peor en estas circunstancias, Él pidió que nadie se meta. Su guardia de ángeles fue llamado atención para que no se vean lo que vean, no pase lo que pase, que no intervengan. Así como a San Pedro le dijo que no pelee, no luche cuando él estaba en el Monte de los Olivos. De igual manera le dijo a toda su gente que no intervengan. Entonces ellos desde muy alto, de donde se habían retirado, de allá observaban todo lo que pasaba, pero lo observaban de una forma impotente. De igual manera los mundos que ya eran más desarrollados en ese tiempo, mucho más desarrollados que ahora está la Tierra, ellos estaban observando todo. ¿Cuántos millones de personas lo vieron todo eso? Así como ahora transmitieron eventos que a veces dicen son 1.000 millones los que están mirando. Lo que pasó en ese tiempo fue observado por más gente, de muchos mundos, de acá nomás de este universo. Y bien impotente todo lo que pasaba, porque no tenían que intervenir nadie, absolutamente nadie. Esa era la orden que le había dado el Señor Jesucristo. Así que, bueno, antes de todo esto la tierra no era conocida, pero después de la crucificación del Señor Jesucristo somos famosos. La tierra es famosa, porque aquí fue donde se lo crucificó al rey de este universo. Dios creador de este universo. Y hay muchas cosas que se pueden decir más, pero ¿para qué vamos a seguir? Pero fue brutal, la verdad que fue brutal, fue como se lo hicieran al peor de los malhechores, pero fue una cosa increíble. Todo se confabuló para que sea así. El deseo de los fariseos, los otros sacerdotes de eliminarlo como sea, llegaron a esta situación. Y bueno, ese fue el espectáculo que se le dio a los otros mundos. Porque cuando vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, se admiraban de que haya venido a la tierra. Mundos vecinos, de más allá, se preguntaban por qué había venido el Señor Jesucristo a la tierra. Ya ustedes saben, ¿no?, en qué ubicación nos encontramos. En uno de los mundos más atrasados de este universo. Eso es como si una persona se fuera a los barrios más marginales. Y si usted se entera de que esa persona la mataron en esos lugares, entonces dice usted, bueno, porque él se fue a ese lugar, ¿no? Algo así pueden decir que hayan dicho ellos, ¿no?, de venir a uno de los mundos más atrasados de este universo.
del que también es parte de él, ¿no? De su creación y de todo. Entonces, a veces nos quedamos cortos en poder ampliar más muchas cosas, pero en este caso sí, ya analizándolo, las cosas, todo, esto ya pasó. Pero con respecto a las profecías, todavía no ha pasado. Hay veces que no podemos hablar más, porque mejor es que la persona se entere por las mismas cosas. Por eso es que yo recomiendo de que lean los libros. Estos dos libros más que hablan más todavía de J.J. Benítez, Omnisoft a la humanidad, y el otro de Ernesto Barón, de Los tiempos al fin han llegado. También el otro que es bien duro es de El misterio de los Andes, para que la persona misma se informe, se entere, porque a veces hemos tratado de suavizarlo más bien nosotros de todo lo que hemos hablado sobre eso. Y a veces pues nos quedamos cortos, digamos, para expresarlo todo o para decir, ¿ves? Porque hay cosas que son, eso debe consultarlo la misma persona, ¿ves? Personalmente. A veces no se puede hablar muchas cosas en una comunicación masiva, ¿ves? Y entonces, por eso es que a veces nos entra la duda en algunas partes si podemos decir o no podemos decir eso. Y eso sucede en varios de estos temas porque son delicados. Y nos quedamos cortos pues para este. Y hay varias cosas que hay que aclararlo, ¿eh? Porque podemos decir, por ejemplo, cuando decíamos que la persona debe estar capacitada, porque la capacidad ya es más que la preparación. La preparación la hemos venido realizando para realizar lo que sea. Pero ya la capacidad es lo que nos da de que seamos capaces de hacerlo. ¿Vea? Entonces, hay que, ¿no? Porque esto también cada persona lo debe tomar en su forma personal, como qué es lo que quiere hacer. No podemos también inducirlo a las personas a lo que más ¿ve? Por eso que cada persona debe elegir en qué forma prepararse, ¿ves? Y eso pasa que ahora la gente no le hace caso a toda la enseñanza que ha venido, que ha habido, que hay. No le hace caso. Profecía, otra cosa. Por ejemplo, también ahora muchos predicadores hablan de que estamos en tiempos proféticos. Acuérdese que en la Biblia hay el famoso arrebatamiento, que tampoco vamos a introducirnos tanto porque ha tenido mucha información, ha habido de esa forma, de todas formas ha habido. Las iglesias cristianas se han encargado de mostrarlo de todas formas, ahí en forma de folleto, con ilustraciones, con una cosa, con otra, del arrebatamiento. Y todavía no ha pasado. Puede ser que pase en cualquier momento, o quizás sea una antesala a todas estas cosas que hemos hablado. Porque la decisión es de cada persona. Porque el Señor da el libre albedrío. Siempre lo ha dado el libre albedrío para que la persona elija lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere hacer? Siempre ha habido el libre albedrío. Y también el Señor Jesucristo dice, el Padre dice, que Él tiene todas las eternidades para esperar a su Hijo allá en su reino. Él dice que tiene todas las eternidades para esperar a todos sus hijos. O sea, eso es cuando, como se dice, cuando le dé la gana, ¿no? A cada uno cuando quiera hacerlo ya, porque al final tiene que hacerlo. Al final tiene que hacerlo. Después de perder cuánto a veces, milenio a veces la gente pierde
porque ahora, digamos, pensamos así, pero en su anterior vida no pensó igual también, o en las anteriores más. ¿De cuánta existencia estamos hablando a veces? ¿Ves? Y que la persona siempre busca un pretexto, pues, para continuar con su vida así, ¿no? Y por eso después, ¿no? Que hay la libertad para hacerlo. Y la tiene, pues, porque eso está ocupando, ¿ves? Porque no le hace caso a las cosas, ¿ves? Y no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? Ahora hasta no sabemos por qué tanto se insiste en enseñarlo, en decirlo, porque puede ser que no sea simplemente un fin de algo, ¿eh? Puede ser que sea mucho más todavía que la persona no le hace caso. Entonces, es importante que la persona lea. En la misma preparación es importante que lea. Es la forma de mejorarse, de superarse. Eso no es novedad, siempre se ha dicho que la lectura le lleva a mejores, pero lectura buena, que sepa usted elegir los libros que corresponden, que le conviene. Porque hay personas que leen libros que no tienen mucha que no lo lleva a mejores situaciones, sino por ahí nomás. Entonces, en su preparación debe contar también eso de las lecturas buenas. Cada uno sabe, pues, ¿no? Porque ahora ahí existen libros de toda clase, ¿ves? Hay libros espirituales, ejercicios espirituales, ejercicios mentales, todo. Y hay libros también de ¿no? Como le están mencionando los libros de los distintos autores, esto, ¿ves? Entonces, la persona debe aprovechar. Ahora, si no lo quiere tomar así también, si la persona lee en forma para mejorar su cultura, para mejorar su situación, ¿ves? Porque eso también vamos a ver cuando hablemos de los niveles de conciencia. Cómo se superan los niveles de conciencia, cómo se mejora. Pues con lectura, con preparación. Porque ya vamos a hablar de los niveles de conciencia, como que en qué situación está la persona. Pero es importante la lectura y la preparación y buscarse una forma adecuada de prepararse, porque hay de todas formas hay. Pero eso ya es la persona la que va a elegir. Y a ver, vamos a ver si en los temas nos dificulta, porque hay temas que se puede tocar a distintos niveles, ¿ves? Y no, a veces uno duda hasta dónde se puede decir las cosas, ¿ves? Entonces, vamos a ver. Bueno.